Digamos que en lo que es la respuesta a la represión por parte del franquismo y de estos primeros años de la transición, yo creo que habría que tener en cuenta diversas organizaciones en el territorio valenciano. El Front d'Alliberament homosexual va a cumplir un papel importante en esos años. El problema es que va a durar muy poco, va a estar desde el año 76 hasta el 78 y por tanto va a hacer una labor importante, pero muy concentrada en el tiempo, y justamente va a desaparecer prácticamente en el momento clave, que sería de cara a la modificación del texto de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y a la redacción del texto constitucional, y a posteriori, muy rápidamente, aparecerá el MAS-PB, que va a ser un poco el que recoja el testigo y el que continúe esa lucha por la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Van a reclamar en todo momento la amnistía, que no llegará nunca como tal, es decir, tendremos derogación de la ley, pero no la amnistía, y no tendremos la comunidad LGTBI, las víctimas LGTBI de la dictadura no van a tener esa consideración de víctimas de alguna manera que reciban esa amnistía, y eso luego va a traer también problemas a la hora de que puedan ser reparadas, ¿no? A ver, el movimiento de liberación sexual tuvo un papel fundamental, desde luego, en la reforma de la Ley de Peligrosidad Social y en la normalización del hecho, ¿no?, de la diversidad sexual, sin lugar a dudas. Este movimiento tenía dentro gente que pertenecía también a organizaciones políticas y sindicatos y de todo tipo, y la colaboración entre estos colectivos, estos partidos y tal, partidos que iban desde el Partido Socialista, al Partido Comunista, hasta toda la izquierda extraparlamentaria, ¿no?, que son grupos maoístas, a grupos trotskistas, a grupos consejistas, a grupos marxistas revolucionarios en general, a sindicatos anarquistas, a colectivos de base anarquistas, asociaciones de vecinos, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, o sea, todos estos grupos y más que me he dejado por el camino. Entonces, estos grupos, al tener integrantes en los colectivos del movimiento gay, ¿no?, como se llamaba en esta época, y ser a sí mismos interpelados por la peña integrante, ¿no?, de estos frentes de liberación gay, interpelaban a sus partidos en plan, bueno, a ver, que tenemos que aprobar esto de cara a las siguientes elecciones o de cara a pedir en el Parlamento que se derogue esta ley, ¿no? Esto permitió una ebullición social bastante grande y la consideración de la homosexualidad como algo más deseable, ¿no?, por parte de gran parte de la población, porque el movimiento gay contaba con un apoyo de actores sociales y políticos que tuvieron un peso muy grande, ¿no?, en la transición, que abarcaban a cientos y cientos y cientos de miles de personas, ¿no?, incluso millones. Ha sido derogado el artículo 431 del Código Penal, donde se consideraba penalizable aquellas acciones que de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia. Con esto se pone fin a la persecución que estaba sufriendo la comunidad LGTBI, que debido a la fuerza de la moral nacional católica, impuesta durante el régimen franquista, estaban siendo perseguidos y condenados tanto penalmente como socialmente. Con este cambio, se sigue avanzando en los derechos del colectivo LGTBI y su normalización en la sociedad. Creo que es de justicia reconocer el papel de la Asociación de Presos Sociales, ¿no? Tenemos aquí en Valencia a Antoni Ruiz, que han hecho un papel fundamental en poner estas cuestiones sobre la mesa y en reivindicar que se atienda a ellas, ¿no? Yo creo que desde el colectivo tenemos una deuda con estas personas y con esta asociación, porque sí que es verdad que han conseguido poner en la agenda una cuestión a la que el colectivo, la comunidad LGTBI en general, probablemente no le estaba dedicando la atención que merecía. Y creo que poco a poco, como digo, conforme se vayan conociendo estas realidades y vaya la comunidad LGTBI tomando conciencia de lo que sucedió, probablemente se le dé más importancia de la que se le ha dado hasta ahora, ¿no? Pero sigue habiendo mucho desconocimiento. Yo creo que tenemos una labor, en concreto desde el Armari y la Memoria, que vamos a hacer no solamente una recuperación, una conservación de memoria, sino también nos parece muy importante la difusión. Creo que tenemos ahí una labor muy importante de que esto se conozca, ¿no?, por parte de la comunidad LGTBI y de la sociedad en su conjunto. Hay bastante respeto por lo que significa los represaliados homosexuales de la dictadura, ¿no? Pero yo considero que ese es el trabajo que tienen que hacer los historiadores, ¿no? Por eso les hemos abierto con mucho gusto los archivos, y con el tiempo irán saliendo más libros y se irá conociendo mucho mejor la represión de los homosexuales en la dictadura franquista
y profranquista, ¿no? Y esa es la confianza que tengo, ¿no? Que la gente, una vez vaya saliendo más la historia al aire, porque antes estaba totalmente ocultada y cerrada, con la excusa de que por la ley de protección de datos, ¿no? Porque aquí lo único que se tenía que proteger, la ley de protección de datos, es a la víctima. A los funcionarios no tienen ese privilegio en esa ley, ¿no? Entonces con la excusa siempre lo tenían tapado, ¿no? Hasta que ya llegó el momento de que lo destaparán y gracias al esfuerzo de la asociación, como he comentado antes, pues ya se están abriendo esos archivos y entregándolos, digitalizándolos para que no se pierdan en la vida y que ya puedan estudiarlos los historiadores, pero eso ya es trabajo de los historiadores, ¿de acuerdo? Muchos archivos, evidentemente, pues se enfrentan a la labor que en sí ya misma es ingente, infinita, ¿no? De recuperar y conservar memorias. Pero pensamos que en un caso, como digo, de memorias que están todavía en disputa y que probablemente en el futuro no vamos a encontrar que haya un consenso social en torno a ellas, creemos que es fundamental difundirlas, ya digo, con rigor, con documentos que acreditan que aquello sucedió conforme fue en realidad y que puedan, por tanto, servir de prueba de las violencias que hemos sufrido y también de la capacidad de resistencia, ¿no? Que ha tenido la comunidad LGTBI, porque otra de las cuestiones fundamentales, yo creo, que puede cumplir un archivo como la Hermandad y la Memoria es servir como herramienta de empoderamiento, ¿no? Para la propia comunidad, que tome conciencia de lo que sucedió, de las violencias sufridas, pero como digo, también de esa capacidad de resistencia, de salir adelante y de empoderarse. Hoy, 23 de noviembre de 1995, ha sido derogada la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada en 1970. Con esto se pone fin a más de 60 años de criminalización y persecución del colectivo LGTBI. Se abre un nuevo horizonte esperanzador en la integración de la comunidad LGTBI, que al fin ve despenalizada su condición sexual y empieza a ver su inclusión en la sociedad. España es uno de los últimos países europeos en reconocer los derechos del colectivo. En la siguiente década, sin embargo, España se convertirá en un país vanguardista en el reconocimiento de los derechos del colectivo. Hasta el año 95 no se terminó de derogar del todo la ley de peligrosidad social, siguió aplicándose, como he dicho, de manera muy reducida y las penas de cárcel se cumplían en cárceles ordinarias, no había ya ni módulo específico, ni galería específica, ni piso específico. Te aplicaban la ley de peligrosidad social, acababas en la misma celda con alguien que le habían aplicado el Código Penal. Si tenemos en cuenta que el colectivo LGTBI+, en la época, en los 70, en los 90, a día de hoy, sigue teniendo una tasa de precariedad y de pobreza mayor que la media de la población, pues evidentemente esta falsa derogación de la ley y este paso a los artículos del Código Penal pues no implicó nada bueno para una parte importante del colectivo que a día de hoy sigue teniendo problemas de marginalidad bastante grandes, ¿no? Y problemas de represión bastante grandes derivados de ello, ¿no? Yo creo que desde hace un tiempo hay interés, no solo político, sino un interés social mayor en conocer lo que ha sido la represión de la comunidad LGTBI durante el franquismo, la dictadura e incluso más allá de la dictadura durante la transición también, ¿no? Los colectivos, evidentemente, durante mucho tiempo estuvieron dedicados a lo urgente, que no nos dejaba tiempo, ¿no? para a lo mejor otras cosas que también eran muy importantes, pero que la urgencia del día a día no nos permitía estar dándole la importancia que requerían. Y creo que desde principios de los 2000, que aún no se había aprobado el matrimonio, etcétera, ni las leyes trans, pero ya se empieza a percibir cómo por parte del movimiento sí que surge esa curiosidad, ese interés por conocer el pasado, ¿no? Y se nota, ya digo, en el interés de los colectivos, pero también en el interés de investigación, de editoriales que empiezan a publicar algunos libros sobre la temática. Y se nota también en el ámbito político. De alguna manera, la creación de este servicio pues es una muestra, ¿no? de ese interés político por indagar y por no solamente conocer, sino también por difundir luego hacia el conjunto de la sociedad toda esta realidad. Evidentemente no es lo mismo el año 83 que el año 2010, ¿no? En muchas cosas. Los cambios han sido muy fuertes y muy profundos a nivel social, a nivel mediático, a nivel del pensamiento de la población, ¿no? El matrimonio homosexual estableció unas realidades
que han tendido más, ¿no?, a la normalización y a la aceptación, ¿no?, por una parte importante de la población. O sea, ahí están las estadísticas, que había una población más recelosa con el colectivo LGTBI antes de 2005, que ya ha avanzado 2005, ¿no? Sin embargo, la represión ha seguido funcionando, ¿no? Y ha seguido funcionando con más caras. La gente que ha venido huyendo de países en los que era asesinada por ser disidente sexual y de género, o activista disidente sexual y de género, por ejemplo, Irán o, por ejemplo, Colombia, se ha encontrado con las leyes de extranjería y en algunos casos incluso han llegado a ser deportadas y puede que asesinadas en sus países de origen, ¿no?